Hola, ¿qué tal amigos de Latinoamérica y colegas de España? Soy Sebastián y les doy la bienvenida a este capítulo de Wonder Bytes, donde iniciamos una serie dedicada a este juegazo de Timon Herzog, publicado por Metaroot, llamado The Farmer Was Replaced, que dicho en cristiano quiere decir el granjero fue reemplazado. En este juego tenemos que programar unos drones para automatizar el cultivo de un terreno, de una finca, de un latifundio, en medio de la nada, para poder ganar cada vez más recursos como madera, hierba de la buena, calabazas y mucho más. El juego es enviciador, a lo bien que sí, pero lo mejor es que mientras jugamos vamos a aprender a programar en Python. Pero es que hay más, esta maravilla de juego cuesta solo cagados $9.99 y seguramente si se pagan alguna moneda guachupí de las que hay en nuestro continente sale todavía más barato. Y como si todo esto no fuera razón suficiente para quedarte, likear y suscribirte, al final del video te voy a contar cómo puedes participar en el sorteo de una key en Steam para poder tener gratis y 100% legal semejante joya de 2025. Así que sin más preámbulos, empecemos que empezamos. Para los que terminaron la escuela primaria con dificultad y no les gusta leer, vamos a cerrar esto y les voy a explicar yo qué vamos a hacer. Primero que todo, nos movemos con la ruedita del mouse o con las WASD clásicas. Nuestro personaje es este dron que tenemos que automatizar para que recoja recursos y para hacerlo tenemos que programarlo. En este momento nuestro dron sabe hacer dos cosas. La primera, bastante inútil, pero se las voy a mostrar. Do a flip. Hace una voltereta. Ole. La segunda cosa que sabemos hacer es harvest. Harvest, para los que fueron a colegio bilingüe, saben que quiere decir cosechar. Para los que fueron a colegio público, harvest seguramente era algún compañero, harvest David o harvest José, pero de todas maneras quiere decir cosechar. Entonces, con harvest vamos a cosechar lo que tenemos debajo. Aquí tenemos la paja, hay, fieno, heno, como lo llamen en su país. Es lo primero que vamos a recolectar. En este momento tenemos uno porque lo hemos hecho una vez. Y aquí pueden darle al clic las veces que quieran, obviamente esperando porque él se demora en hacer el harvest. Y cuando tengamos 5 de heno, vamos a ir aquí al árbol de las tecnologías para desbloquear. Vamos a poder desbloquear la primera cosa, bucles. Bucle while o ciclo while lo que permite es repetir una acción, la acción que esté dentro del while, mientras una condición sea verdadera. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Quiere decir que si yo escribo while quiere decir mientras, verdadero, lo que voy a escribir aquí, haremos alguna cosa. While true. True quiere decir verdad. Mientras esto sea verdad, o sea, siempre, vamos a hacer harvest. Empieza a recoger la paja automáticamente. Entonces, cuando llevemos por ahí, ¿cuánto es? ¿El próximo desbloqueo? Cientos, ópale. Velocidad, 20. Bueno, ya podemos desbloquear la primera velocidad. Y además vamos a tener una función que se llama canHarvest. Lo que nosotros veamos con una paréntesis que abre y cierra es una función, o sea, una acción, algo que va a hacer el dron. No es un valor, no es un dato, sino una acción, un verbo, como decía la profesora de español. Entonces, como ahora tenemos el dron rápido, no sé si están notando que en este momento no se está incrementando la paja que estoy recogiendo, porque este man es tan productivo que cada vez que va a cosechar, pues no le da tiempo a la paja de crecer y entonces al final no recoge nada, no coge nada. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de cosechar, dejamos esto en pausa, antes de cosechar nos vamos a hacer una pregunta. If nos sirve para hacernos preguntas en lenguaje Python, es decir, C en español. Entonces, if, aquí hice un screenshot, de pronto para alguna miniatura, if can harvest, entonces aquí nos estamos preguntando, ¿puedo hacer recolectar? ¿Puedo coger alguna cosa de lo que está abajo? ¿Puedo cosechar? Si la respuesta es sí, o sea, si esto al final es una verdad, o sea, un true, si esto es así, entonces lo que va a suceder es que vamos a entrar dentro de este if. ¿Qué quiere decir entrar dentro del if? No sé si ven que aquí hay una sangría, un espacio, un margen. Este harvest no está alineado con el if, está dentro. Esto quiere decir que este harvest depende de este if, o sea, se va a hacer solamente si este if es verdadero. Entonces entramos y hacemos harvest, solamente si puedo hacer harvest. Esto lo que va a hacer es que evita que el pasto no crezca. Entonces le vamos a dar el tiempo para que crezca, porque si no lo podemos recoger, pues no vamos a entrar dentro y no lo vamos a recoger.
y aquí empieza a incrementarse. Vamos a ver si podemos desbloquear alguna cosa. ¡Ja! Podemos desbloquear un sombrero. Muchachos, ¿nos gastamos 50 de paja en un sombrero? ¿Sí o no? Este es el dilema de mitad de la gente en Hispanoamérica. ¿Nos gastamos el dinero en una pendejada o lo ahorramos para algo que nos sirve más, como por ejemplo expandir nuestra granja, plantar arbustos o recoger más hierba la próxima vez? Vamos a cambiarnos el sombrero. ¿Por qué lo ponemos fuera del while, el sombrerito? Porque si lo metemos dentro de este while, pues se va a repetir muchas veces. ¿Qué más podemos desbloquear? Podemos desbloquear, esta sí, muy importante, expandir. Podemos hacer la granja más grande. Ahora sí, esto sí es un latifundio, señores. Esto sí es una granja, no es el pan coger feo que teníamos. Ahora ya tenemos 3 hectáreas para recoger. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que si yo ejecuto este código, pues él sigue recogiendo allí. Entonces lo que vamos a hacer es que después de habernos hecho la pregunta, vamos a ir a el norte. El sueño americano, muchachos. Vamos para el norte. Move north. Entonces vamos a la casilla que está encima nuestro, porque tenemos que imaginarnos el norte que apunta hacia arriba. Vamos a la que apunta encima nuestro, y como aquí ya no hay casilla, pues el man no se va a tirar al vacío, sino que él vuelve a empezar desde aquí. Vamos a ver si es verdad. Fantástico. No sé si están notando que mientras crece el pasto aquí, pues él ya se está desplazando y está recogiendo más pasto. O sea, somos mucho más productivos ahora. La alcancía está llenita. Esto nos da para otro sombrero. Pero bueno, déjenlo por ahora así. ¿Qué más podemos desbloquear? Esto nos cuesta 300 de hierba. De esa hierba, otra hierba. Expandir. Ah, para esto necesitamos madera. Muchachos, no tenemos madera. ¿Cómo recogemos madera? Pues con estos arbustos. Esto lo podemos desbloquear y ahora podemos plantar. O sea que no solo podemos cosechar, sino que podemos plantar. Por ejemplo, plantar un arbusto. Bush. No tampoco bush, arbusto. Para plantar un arbusto no tenemos que hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? La única planta que puedes plantar, nada. Aquí nos dice que podemos hacer clear al inicio de todo para borrar y empezar otra vez. Entonces recogemos lo que tenemos que recoger, y si cosechamos, pues la nueva planta que plantaremos será plant, paréntesis, porque es un método, es una acción que hace el dron, y le tenemos que decir que vamos a plantar. Entonces vamos a plantar un arbusto, pero el arbusto es una entidad. Entities está definido como una entidad, por eso vamos a hacer entities.bush. El bush, el arbusto, es un tipo de entidad. O sea, yo puedo plantar cualquier entity. Entity por ahora conocemos solo arbusto. ¿Y cuál es la otra que tenemos? Ah, grass, pasto. Cualquier cosa que sea una entidad la podemos plantar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ajá, perfecto. Aquí están viendo los arbustos. Se demoran en crecer más que la hierba, ¿no? Aquí está la madera. Finalmente tenemos madera. Bueno, vamos a ver qué podemos desbloquear con 200 pedazotes de hierba y 18 tacos de madera. Yo creo que con esto podemos despejar ya bastantes cosas. Bueno, esto no, esto es muy caro. Las zanahorias todavía no. Uy, se encuentra madera las zanahorias. Ah, podemos expandir la granja un poco más. Perfecto. Bueno, vamos a expandir la granja un poco más. Y ahora, señores, esto ya es una finca. Ya tenemos palo de finca. Entonces, para cosechar en esta finca tenemos que pensar en 2 dimensiones. Las 2 dimensiones van a ser esta vertical, y esto lo vamos a llamar una columna. Aquí hay 3 columnas. La primera, donde está el dron, esta de aquí. La segunda, esta de acá. Y la tercera, esta de acá. Si yo pongo el mouse encima de estas casillitas, si ven que aquí arriba dice X y Y. Para los que fueron a la secundaria, eso es plano cartesiano de primero de bachillerato. X0, porque no me he movido en horizontal, estoy siempre en la misma columna. Y1, X0, Y2. También me lo sé con X1, Y0 y así. Entonces, nos vamos a mover en 2 dimensiones. La vamos a llamar X y Y. Esta columna corresponde a X0, esta columna corresponde a X1 y esta columna corresponde a X2. Para poder contar a qué casillita hemos llegado, necesitamos un contador. En Python existe una estructura que se llama for, y el for lo que nos permite es contar hasta dónde hemos llegado en las Y. Entonces decíamos que esta primera columna corresponde a las X0. Todas estas tienen como coordenada X0. Entonces vamos a decir, para las X en el intervalo es range. 3, ¿por qué? Porque voy a cambiar de valor 3 veces. Para cada X en el intervalo de 3, vamos a hacer, cada vez que estemos en una columna, pues vamos a ir a visitar todas las casillitas. Entonces le vamos a decir, para cada Y
en el intervalo de 3. Y aquí quiero llamarles la atención en esto. No sé si ven que este señor de acá está desfasado respecto a este. Hay una sangría, hay una entrada aquí. Lo que quiere decir es que este depende de este. O sea que para cada X, este bucle va a contar 3 valores. Eso es lo que nosotros queremos, porque por cada columna nosotros queremos contar 0, 1, 2. Cambio de columna, 0, 1, 2. Entonces aquí le vamos a decir para cada X y para cada Y, lo que vamos a hacer es preguntarnos si puedo cosechar, pues cosecho. Y ¿por qué no? Podemos plantar el arbusto. Y después de que cosecho y plante el arbusto, me voy a ir hacia arriba. Move north. Moverme hacia arriba lo que va a hacer es que cambia la Y. Porque aquí Y es 0, después Y es 1, Y es 2. Y aquí ya sabemos que no se puede. Entonces volvería a empezar desde aquí. Y es 0, Y1, Y2, Y0, Y1, Y2. Para que no me quede yo atrapado en esta primera columna, tenemos que decirle que nos queremos mover a la derecha. Para los que estudiaron geografía en la primaria, la derecha, si estoy mirando hacia el norte, es el este. Lo voy a poner alineado a este for. ¿Por qué tiene que estar alineado a este for? Porque este no depende de este for. Yo no tengo que repetir este movimiento al este cada vez que cuento una casillita, sino cuando he contado las 3 casillitas de la columna. O sea, cuando ya he mirado todas las Y. Como pueden ver, este movimiento al este está supeditado, está dentro de este for, porque ese sí depende. Yo me voy a mover primero acá, después acá, y aquí cuando no me pueda mover voy a volver a empezar. Échale ojo. Tac. Después va a venir para acá, arriba, arriba y vuelve a empezar desde 0, 0. Esto lo va a repetir por siempre porque está dentro del while true. Y listo, papi, hemos automatizado la finca. Ahí va, está recogiendo el arbusto. A ver qué es lo que vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear esta y las zanahorias las dejamos para la próxima. Bueno, aquí lo que desbloqueamos es depuración. ¿Quién dice depuración? Dios mío. Debug o debug, como lo quieran decir. Jamás en mi vida he escuchado que alguien diga depuración. Depuración del código. Podemos también desbloquear los operadores matemáticos, pero de esto vamos a hablar en el próximo capítulo. Entonces, resumen, hoy vimos el while true, que es lo que hace que siga adelante automáticamente. Vimos estos for que nos sirven para hacer contadores. En este caso hicimos un contador para las X, un contador para las Y. Y esta estructura y los dos move north y move east, es lo que nos permite recorrer la finca con cuadrícula de 3 por. Dentro que hicimos condicional, if, si puedo cosechar, entonces cosecho. Después de que cosecho, pues planto el arbusto. Y listo. La próxima vez vamos a arreglar un poquito de esto porque ahora estamos bien de madera, pero nos quedamos quietos con la paja. Uy, eso salió muy feo. Bueno, muchachos, espero que les haya servido el video y como lo prometido es deuda, anoten bien qué necesitan hacer para participar en el sorteo de la key de este juego en Steam. Primero, darle like al video. Segundo, suscribirse al canal. Tercero, dejar un comentario diciendo qué es lo que más te llama la atención de este juegazo. Y listo. De prender la velita al divino niño y esperad el sorteo, Que se va a hacer durante el Black Friday el 28 de noviembre.